Bienvenidos a la 25ª sesión del Seminario de Lectores de Jean Robert. Mi nombre es Héctor Betancourt, en nombre del Laboratorio de Artes y Humanidades del Dragón de Jade, anfitrión virtual de esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, deseando que se encuentren todos bien de salud, animosos, contentos en este solsticio de verano. Seré anfitrión y moderador de la tertulia y lecturas. Hoy, 20 de junio de 2022, leeremos un fragmento del texto Primacía de la Percepción o Apocalipsis Científico, de Jean Robert, y será un honor contar con el comentario de Claudia Caballero. Posteriormente, abriremos la tertulia. Cedo la palabra a la doctora Silvia Marcos, coordinadora del Seminario de Lectores de Jean Robert. Bienvenidos. Buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Estoy muy agradecida con Claudia que haya elegido este texto, porque es un texto sumamente complejo de entender. Entonces, le agradezco mucho que haya introducido pues un área del trabajo reflexivo filosófico de Jean Robert, que podríamos decir, es una especie de base de todo lo que él hace. Entonces, por eso se llama primacía de la percepción, y luego típico ya en la cuestión apocalíptica, porque él siempre ponía esos títulos que llamaban, que sacuden mucho. Pero les voy a leer, porque yo pensé, leyendo este texto, revisándolo, que por cierto les digo, el original está en el Journal of Village Studies que editamos Gustavo Esteva y yo en Penn State University. O sea que este texto está ya publicado electrónicamente en el Journal of Village Studies, que recientemente editamos sobre el pensamiento de Jean Robert, Gustavo Esteva y yo. Bueno, entonces voy a leer extractos. Esto es lo que saqué de las notas de Jean, sobre la migración. Este artículo es sobre la migración de ideas desde el círculo esotérico, como Jean lo llama, de los científicos, o sea que el círculo científico Jean lo llama esotérico, y especializados, de científicos especializados, hasta del círculo esotérico hasta el círculo exotérico, que es el público receptor. Siempre tenemos estas ideas científicas, nadie de nosotros nos ponemos a desmontarlas, a probar si son verdades, siempre nos quedamos con la aceptación acrítica de lo que dicen los científicos. Entonces, Jan aquí nos está proponiendo que nos vayamos a lo que dicen los científicos y que comprobemos, y lo vamos a ver cuando leamos el texto en colectivo. Dice Jan, esta migración de ideas de un círculo exotérico de un círculo esotérico a un círculo exotérico, no es, dice, no es una simple exportación de teorías, sino la reconstrucción sui generis de imágenes emocionalmente cargadas, organizadas de manera de formar una visión del mundo, conforme slóganes modernos como progreso, energía, producción. Tales imágenes no tienen la estructura demostrativa propia de la ciencia. No apuntan hacia dominios de credibilidad
o autoridad científica. Estos emblemas ateóricos de interpretación de teorías no son invitaciones a entender, sino mandatos a creer. Esto es sumamente importante para entender este texto y muchos textos de Jan, y los que están en el Journal of Illich Studies. Hay 5 textos de Jan que todos lidian, como en este texto también, con las teorizaciones que hizo un epistemólogo muy famoso y que comprobó cómo del mundo científico que pretende, que ya descubrió con sus hipótesis científicas algo, cómo en realidad pasan al círculo exotérico, el círculo de los lectores, el círculo de los que no somos científicos, y cómo se avalan y se concretizan y se creen. Y él dice que es más bien un mandato a creer, no una invitación a entender. Y entonces vamos a ver eso en este artículo, ¿sí? Ok, ¿continúo, Silvia? Sí. Claudia Yarida Caballero, economista y socióloga, promotora de economías alternativas. En base a la organización comunitaria, cofundadora del Multitrueque Mixuca, moneda comunitaria de la Ciudad de México, participante activa en el Foro Social Mundial, particularmente en temas sobre economía solidaria, ecología y feminismo. Ha participado en encuentros internacionales como el Encuentro Internacional de Trueque en Venezuela y el 6º Encuentro de Economía Solidaria RIPLEX, en la Cumbre de los Pueblos de Río de Janeiro, en el 4º Encuentro Nacional de la Red Brasileña de Bancos Comunitarios, en el Foro Social Mundial en Montreal y en la Conferencia Internacional de Monedas Sociales y Complementarias en Barcelona, España y Tokio, en Japón. Muy bien, bienvenida Claudia, es un honor tenerte. Adelante. Muchas gracias, pues gracias a todos por estar acá, particularmente pues me da mucho gusto y quiero agradecer a Silvia porque me haya invitado a comentar pues aquí en este seminario, y a Miguel Valencia, que de hecho yo conocí el seminario gracias a Miguel, gracias a que él lo posteó, y me pareció genial que pudiera haber un espacio donde pudiéramos reflexionar en colectivo las ideas de Jan Robert, y pues me da mucho gusto estar acá. Y bueno, pues como lo dice Silvia, sí es un texto, este texto de Jan es particularmente, pues no resaltaría solo lo complejo, sino realmente la importancia que para mí tiene en este momento. Leyendo el texto no podía dejar de pensar en toda esta cantidad de científicos que nos hablan con la pandemia, después de la pandemia, y recientemente pues también el informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces me parecía que sí, que es un texto que a pesar de que ya tiene 20 años de haberse escrito, es un texto en muchos puntos visionario por las respuestas que da a las preguntas que él mismo se plantea, y que, como Jan Robert nos tiene acostumbrados, es de una sutileza en la reflexión que no lo encontramos comúnmente dentro de otro tipo de pensadores. Entonces creo que es un texto obligado, y qué bueno que lo podamos comentar ahorita. Bueno, pues habría que considerar esto que comento, de que el texto fue hecho en el 2000, entonces ya tiene cerca de 20 años, y hay algunas cosas que habría que entenderlas así. Lo que vamos a plantear para ahorita es leer la última parte del texto. Entonces, en 5 minutos, espero no tardarme más, me gustaría comentar algunos de los puntos que me parecieron importantes, en los cuales hacía énfasis Jan Robert, y que pudieran introducir justo a la lectura de las últimas páginas del texto. Por supuesto, hay una crítica. Jan Robert tiene una mirada crítica a la ciencia. Y en esta primera parte del texto yo
resumiría esta mirada crítica en cuatro puntos. Uno que es uno de los más conocidos y que de hecho pues es muy evidente para nosotros, es que efectivamente la ciencia es una ciencia financiada por grandes corporaciones y por gobiernos. De hecho, en los primeros renglones de la lectura, ya Jean Robert lo dice de una manera muy tajante. Los científicos son vaticinadores de futuro con hipótesis que son muy bien financiadas, ¿no? Entonces, esta mirada siempre crítica de cómo el poder está ahí entrelazado con la ciencia está presente a lo largo de todo el texto. Un segunda aspecto importante que nos comenta Jean Robert en las primeras hojas es que hace una especie de resumen de las cumbres mundiales o climáticas que se han dado desde 1979, que resume que es la primera, y bueno, hasta donde él escribe el texto, que fue en el 2000. Y de estas grandes cumbres donde justamente son los científicos que se unen, donde pues se hace hincapié de estos artículos científicos, pues lo que nos dice es que los resultados han sido totalmente infértiles, que de hecho las recomendaciones son sumamente leves y que en aquella época, es decir, pues a finales de los 90, todavía se estaba pensando que era posible incluso un reequilibrio, que por supuesto años después eso totalmente quedó rebasado por todas las otras cantidades de variables que están influenciando en el colapso climático, ¿no? Ya ni siquiera podríamos llamarlo cambio climático. Y bueno, estas recomendaciones leves de los gobiernos pues iban en el tono de mantener las emisiones de CO2 a un nivel que fuera posible a los ecosistemas adaptarse a las nuevas condiciones, ¿no? Una cosa verdaderamente pues improbable, imprecisa y que no tenía ni siquiera entonces ningún sentido. Una tercera mirada crítica que tiene Jean Robert y que a mí particularmente, dado que yo estoy trabajando mucho temas económicos, me parece muy importante, es que él menciona cómo la ciencia no solo es cómplice, sino que incluso fomenta un nuevo orden económico basado justamente en este colapso climático. De hecho, usa una palabra muy fuerte, pero dice, lo que estoy diciendo es espeluznante, pero es muy probable que justamente sea esta ciencia que está vaticinando estas hipótesis, preparando nuevos escenarios para capitalizar los desastres climáticos, ¿no? Y esto es algo que, bueno, hace 20 años lo estaba diciendo Jean Robert y hoy a mí me parece muy evidente, no solo con temas como los mercados de carbón en las bolsas de valores, sino con toda una pues industria, todo un sistema de mercado que está tratando de venderle a los gobiernos incluso programas anticatástrofes ambientales, ¿no? Naomi Klein en la doctrina del shock ya también nos lo avisaba con los huracanes y cómo a partir de estos desastres climáticos el capitalismo se aprovecha. Pero bueno, acá Jean Robert también lo comentaba justamente hace 20 años. Y él menciona justo como esta frialdad del sistema capitalista para calcular costos y beneficios, ¿no? Y para decir, bueno, ¿qué tipo de costos vamos a tener en función de medidas compensatorias, como por ejemplo poner diques en las costeras, hacer este tipo de medidas que finalmente pudieran resultar bastante capitalizables por el sistema, es decir, mercantilizables y obtener, por supuesto, mucha ganancia. El cuarto elemento, que es justo lo que ahorita Silvia Marcos comentaba, es el tema del lenguaje en la ciencia, el tema de cómo los científicos utilizan un lenguaje que Jean Robert justamente habla esotérico, que es un lenguaje neutro, hermético, frío, incluso podría yo llamarle frívolo, y él lo caracteriza de una manera muy interesante porque dice que es arrogante. En algún momento en el texto habla de que es un lenguaje, qué arrogancia, ¿no? De los científicos hablar así. Y esta arrogancia me pareció genial que así le pudiera poner ese adjetivo, porque efectivamente es un lenguaje sustraído de la realidad de las personas,
es un lenguaje que se hace abstracto y por ende solamente es utilizado por una pequeña élite que a partir de esa abstracción trata justamente de dominar la percepción de las personas. Y esta diferenciación que hace Jean Robert justo entre el lenguaje esotérico y el lenguaje del sentido común, el lenguaje encarnado, apropiado, arraigado, el que vivimos, el que sentimos, el que olemos, el que vemos, con el que nos podemos comunicar, esa diferencia justamente ahí es donde viene la arrogancia de la que él habla, ¿no? De sentirse superior, desencarnado de las emociones, de la sensibilidad, de la empatía, como si el mero intelecto o el mero raciocinio tuviera que ser superior a la percepción real, ¿no? A los pies sobre la tierra, a lo que verdaderamente podemos sentir y vivir en nuestra cotidianidad. Entonces creo que ahí atina muy bien Jean Robert al hablar de este lenguaje esotérico, de este gran problema epistemológico de la modernidad, en donde se desarraiga del territorio y se descorporiza. Entonces es un lenguaje no solo pedante, sino es un lenguaje totalmente infértil. Y en lo que vamos a estar leyendo en un ratito vamos a ver cómo ese lenguaje se conecta, se desconecta o incluso puede corromper el sentido común, ¿no? Bueno, y una última característica de la ciencia es que él dice la ciencia actual es una ciencia que no conoce límites, que no tiene una ética de los límites, es una ciencia desproporcionada, justo es una ciencia que al ser parte de un sistema megalómano, un sistema grandilocuente, igual la ciencia adopta esas características y es incapaz de ponerse límites y por ende no entiende esos límites, ¿no? Entonces creo que estas características que hace Jean Robert de la ciencia son, bueno, no solo la visualiza de una manera muy completa, sino que nos advierte, nos dice por qué para mí es importante este tema y bueno, nos advierte del poder de la ciencia. La ciencia hoy tiene una capacidad de formar opinión en las personas y esta opinión justamente está basada en estas características muy ligadas al poder y muy ligadas a quienes han sido los principales causantes del colapso climático, ¿no? Que no solo son los gobiernos, sino los bancos y pues las grandes corporaciones. Por último, para terminar esta pequeña introducción, la pregunta de fondo que se hace Jean Robert en el texto es una pregunta, como les decía en un inicio, muy sutil, pero que me parece muy importante porque no nos la hacemos frecuentemente. Él lo que se pregunta es si estas ideas científicas pudieran corromper nuestra percepción de la realidad. Es decir, si pudieran cambiar la manera en la que nosotros sentimos y apreciamos nuestra cotidianidad. Por ende, si pueden cambiar incluso nuestra capacidad de sensibilizarnos, de empatizar o incluso la respuesta que pudiéramos tener ante una situación tan compleja de cambio, de colapso climático como la que estamos viviendo. Entonces, lo que él se pregunta no solo es si la ciencia está ayudándonos o no, sino incluso si puede corromper la manera en la que nosotros estamos viendo las cosas, ¿no? En sí, la pregunta que él se hace es si la divulgación de ideas científicas como hechos socialmente significativos no conlleva en sí un peligro de corrupción del sentido común. Y bueno, ya en estas primeras páginas, Jean Robert se aventura un poco a contestar estas preguntas y hablando justamente de la justa medida, de decir que la brújula que nos da Jean Robert ante esta pregunta es justamente la de nosotros tenemos que retomar nuestra capacidad de percibir la justa medida, nuestra capacidad de percibir
nuestro entorno, de lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos sentir. Él dice que hay que reducir justo la amenaza de estos climatólogos a su sentido humano y perceptible. Es decir, desarrollar esta capacidad sensorial a lo que mis propias posibilidades me dan, a lo que mi propio cuerpo y posibilidades me dan. Por ejemplo, cito un poco algo de lo que él decía, porque me parece esto fundamental y de una visión y de una sabiduría muy profunda. Él dice, puedo tratar de afinar mis percepciones de la justa medida hasta el punto de experimentar una íntima señal de resistencia a toda demasía. Esta disciplina es ascética, es un ejercicio de autolimitación para recobrar la percepción de los dones inefables del presente. Un ejercicio de presencia mutua de mi cuerpo y del mundo palpable. Es decir, que lo que necesitamos seguir trabajando como un ejercicio cuasi cotidiano es encontrar este límite entre lo bastante y lo suficiente. Y esa sabiduría que tenemos que encontrar ante un sistema que todo el tiempo nos está seduciendo al más, que todo el tiempo nos está llevando al consumismo voraz, que todo el tiempo nos está dando posibilidades para ir más rápido, para tener más cosas, para tener más información, etcétera, etcétera. Que ese límite que tenemos que encontrar cada uno de nosotros de manera personal y colectiva es un músculo que tenemos que desarrollar como todos los días, ¿no? Es algo que tenemos que estarnos preguntando constantemente cuál es el límite entre lo bastante y lo suficiente. Y creo que es este ejercicio que nos plantea Jean Robert de volver a percibirnos desde nosotros y contestar esta pregunta va muy de la mano con algunas de las teorías del ecofeminismo que están todo el tiempo hablando de lo corpóreo, de los cuidados, van muy de la mano con las enseñanzas de los pueblos originarios que todo el tiempo están hablando de lo que se puede hacer desde el territorio, desde el arraigo. Por eso es que me parece como que hace 20 años lo dijera Jean Robert, justo muy visionario. Pero bueno, este es como un pequeño contexto de las primeras hojas del texto y pues más bien ahorita vamos a leer a partir de la hoja El cambio climático es un hecho científico. Entonces, no sé, Jesús, si gustas. No sé si ponemos el texto y empezamos a leer. Claro que sí, Claudia. Okay. Espérame tantito. Muy bien. Vamos a leer desde la página. Es que no están numeradas, perdón, que son las últimas 9 páginas. El cambio climático es un hecho científico. Bueno, si quieren comienzo y vamos pasando la lectura a diferentes compañeros. ¿El cambio climático es un hecho científico? Los hallazgos de los expertos en cambios climáticos son hipótesis, ideas formuladas en un lenguaje frecuentemente esotérico, voluntariamente hermético, reservado a los iniciados, que no tiene correspondencia con las percepciones carnales. Nos preguntaremos primero, ¿cómo estas ideas desencarnadas se difunden en la sociedad? Hasta la fecha, ningún epistemólogo ha estudiado simultáneamente dos fenómenos complementarios. Por un lado, la construcción de los nuevos colectivos, cada uno con su estilo de pensar particular, que expanden sus círculos a partir del hecho de un exceso aparentemente banal. Por otro, la recepción de sus ideas, es decir, su efecto sobre el clima social. Para el gran público, las hipótesis de los nuevos círculos científicos tienen por el momento el efecto de un diagnóstico flotante. Un estado de una gravedad sin precedente es sugerido en el modo condicional
sin que ningún síntoma perceptible lo confirme. En otras palabras, el sentido común y las percepciones que lo fundan no están de acuerdo con el diagnóstico. ¿Será que la ciencia quiere fomentar la hipocondria social? No, o quizás aún no. Por el momento, los expertos en cambio climático reconocen el carácter hipotético de sus trabajos. Estos expresan ideas científicas, no hechos, probabilidades, no certidumbres, pero advierten que dentro de 10 o 15 años sus ideas habrán sido transformadas en hechos confirmados. ¿Por qué esta demora si la ciencia suele empujar a la sociedad para que acepte sus hallazgos como hechos incuestionables? Si con todas sus ramas fuera un solo sistema integrado unido por una única solidaridad gremial, yo tendría la tentación de responder, porque aún no tiene el modelo de un orden económico correspondiente al nuevo orden climatológico, una suposición espeluznante. Afortunadamente, la integración es imperfecta y los científicos tienen aún cierta libertad de levantar su voz personal sobre el ruido de fondo sistémico de su profesión. Además, la confirmación de ideas en hechos reconocidos no ocurre por un simple decreto de los detentadores de la verdad. Implica siempre juicios y algunas percepciones y juicios y cierta medida de consenso. En otras palabras, la consolidación de ideas originariamente específicas de determinado colectivo en hechos comúnmente aceptados exige la colaboración del más amplio de los colectivos, el público en general. Continúa Miguel Valencia, por favor. Ludwig Fleck, el gran epistemólogo de las ideas científicas, ha dedicado su obra al estudio de esta colaboración. Por ello, ha examinado la transformación de las ideas científicas en hechos y su estado antes de esa transformación. Ilustremos el análisis de Fleck con un ejemplo simple. Una madre lleva a su hijo enfermo con el médico porque sospecha que éste podría tener difteria. El médico descubre mucosidades en la garganta del niño y las manda al laboratorio, que realiza diversos cultivos de los gérmenes incluidos en las pruebas. Después de los plazos de rigor, el laboratorio manda su reporte, escrito en un lenguaje inaccesible al común de los mortales, en el cual abundan expresiones como el metil de Lofter, bacilos en forma de dedos agrupados como palos de cera, media de costa, etc. En la consulta, el médico traduce este reportaje en una frase apodíctica: su hijo tiene difteria. En este ejemplo, 3 colectivos, cada uno con su estilo de pensar distintivo, colaboran en la génesis del hecho científico, difteria. El colectivo que realiza los estudios de laboratorio, cuya lengua es esotérico, reservado a los especialistas. 2. El colectivo del público en general, representado por la madre y su hijo, que solo reconocen como hecho lo que puede ser expresado en palabras e imágenes vívidas, y cuyo lenguaje es exotérico, común, accesible a todos. Entre ambos, el colectivo de los médicos, que se encarga de la mediación o traducción. La idea científica migra del colectivo los especialistas al público en general por la mediación del médico. Es así como las ideas científicas son públicamente aceptadas y se vuelven hechos. Pero esta migración de las ideas es de doble sentido. El público en general, a su vez, refleja las ideas científicas, transformadas en imágenes vivas y en eslogans, a sus círculos de origen que ahora las aceptan como hechos. Presten ahora atención al lenguaje esotérico de un experto en cambio climático.
El empobrecimiento estratosférico se debe a los CFC, que estaban prácticamente ausentes de la atmósfera en 1950. Empezando en esa época, su concentración global alcanzó milésimo de partes por millón y aumenta de 5 a 10% anualmente. Su poder de captación de las radiaciones infrarrojas de 1.000 a 20.000 veces superior por moléculas al del CO2 y su tiempo de vida es de 100 a 200 años. Aquí todo sucede como si faltaran las correas de transmisión que traducirían la idea científica en un equivalente de la frase, su hijo tiene difteria. Sin embargo, en ausencia de intermediaciones reconocidas, varios autores populares se proponen llenar el vacío de traducción, o más bien, el vacío de sentido de los actuales modelos climatológicos. Entre ellos, Jeremy Rifkin intenta, con sus propios riesgos, traducir los datos de los climatólogos en imágenes vívidas. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Continúa, Guillermo, por favor. Bangladesh dejó de existir. Lluvias torrenciales e inundaciones mataron allí a millones de personas. Perdón, es muy importante que digas, empieces el relato. Estamos en el año 2035. Repito entonces. Estamos en el año 2035. Bangladesh dejó de existir. Lluvias torrenciales e inundaciones mataron allí a millones de personas. Los sobrevivientes huyeron a la India, donde campos de refugiados se construyeron para ellos. Después de más de 10 años de sequía, grandes porciones de Europa Central y del Midwest norteamericano, regiones otrora eminentemente fértiles, se volvieron desiertos. Decenas de millones de personas siguen su larga marcha hacia el norte en la mayor migración de todos los tiempos. Los climatólogos prudentes no aprecian tales esfuerzos de traducción de sus ideas en lenguaje popular. Echan agua sobre el fuego. Hay que esperar 10 años o más, o por el momento, a pesar del huracán Mitch y de lluvias tropicales cada año más violentas, el cambio antropogénico del clima no puede distinguirse del ruido de fondo de sus variables naturales. Sin embargo, parece que J.D. Malman, el autor que acabo de citar, tendrá el valor de votar culpable en nuestro tribunal imaginario. Según yo, si se trata de un proceso civil, la acumulación de las evidencias inclinaría la balanza hacia el sí, y si se trata de una causa criminal, emitiría el jurado un veredicto de culpabilidad. Puedo imaginarme un voto de 10 sí contra 2 no. Adelante, por favor. Posición ambigua. El científico sigue los lemas de su colectivo. El hombre, en cambio, se declara dispuesto a levantar su voz sobre el ruido de fondo del quehacer científico. Esto demuestra que la recepción de las ideas científicas como hechos requiere alguna forma de decisión y de juicio exterior a la lógica científica. Un hecho es recibido solo como tal si se le puede dar algún sentido humano. Ahora bien, la ciencia climatológica solicita que el gran público acepte hechos cuyo significado es una destrucción indecible y asuma la responsabilidad de los mismos. Un debate sin punto de Arquímedes moral. ¿En qué dirección las fuerzas epistemológicas del debate sobre el clima constriñen el pensamiento? Tratándose de un saber sobre lo inhumano, ¿es esta una pregunta planteable? La respuesta solo puede ser metafórica. Imaginen un relieve topográfico hecho de múltiples cuencas, cada una con su área de acumulación, sus riachuelos, sus tormentas, sus barrancas y sus llanuras. Estas cuencas representan los colectivos implicados
en la génesis de un hecho científico. Las ideas son como las aguas de lluvia que corren en sus pendientes. Al principio parecen vacilar sobre qué curso tomar, inundan el fondo del valle y se detienen allí, vagan por tal llanura, pero siempre terminan por encontrar el punto de confluencia común de todas las cuencas. Este punto más bajo es el que la topología llama atractor común. Las ideas de los climatólogos amenazan con volverse hechos. En el punto más bajo común a todos los colectivos y estilos de pensar que colaboran en su génesis. En una sociedad dominada por la economía, este punto más bajo común es económico. Perspectiva escalofriante. La catástrofe climática solo emergería como un hecho en simultaneidad con una verdadera mutación de la economía que ampliaría la experiencia de la escasez, base de la economía en dimensiones hasta ahora inimaginables. Resumo aquí como Ulrich Beck profetiza esta mutación sobre texto de exorcizarla. Gracias, Guillermo. ¿Puedes continuar, Hernando? Uno, en la nueva economía, los riesgos ocuparían la posición de las riquezas y valores de la economía clásica. Pero los riesgos son algo fundamentalmente distinto de las riquezas. Son generalmente invisibles. Su existencia se funda en interpretaciones causales que constituyen una nueva forma de saber. Este saber se puede dramatizar o ridiculizar. Se presta a todas las manipulaciones sociales, de lo que resulta que los medios ocuparían una posición clave en la definición de las políticas. 2. En la medida en que los riesgos se expanden, se vuelven objeto de mercadotecnia. Aparece entre comillas, mercado de protección contra los riesgos, cerrado comillas, que anuncian ya los programas antivirus y las botellas de agua purificada, por ejemplo. ¿Puedes recordar? 3. Sin embargo, la mercadotecnia de los riesgos no rompe con la lógica del desarrollo capitalista, sino que la eleva a un nuevo nivel. Los riesgos de la modernización son el big business. Los economistas pueden definir la protección contra los riesgos como nuevas necesidades elementales, entre comillas. Son el tonel de las danaides de las necesidades infinita e indefinidamente y autorreproducibles. La sociedad del riesgo reproduce así el nivel de riesgo que es su condición de existencia. 4. Las riquezas pueden ser poseídas. Se es afectado por el riesgo, pero en resistencia contra la economía del riesgo pueden surgir, más allá de las divisiones de clase, coaliciones de personas igualmente afectadas por ellos. Nuevos estilos de hacer política pueden surgir de esas coaliciones. 5. Los riesgos reconocidos socialmente pueden volverse verdaderos detonadores políticos y la lucha por su definición se vuelve primordial, puesto que afectan las políticas de mercado, de inversión, de control burocrático. 6. Pero cuidado, la sociedad de riesgos es también una sociedad de catástrofes, entre comillas, en el que el estado de excepción amenaza en transformarse en normal. Sí, me gustaría ahí comentar algunas cosas. Por favor. Ha sido bueno, una lectura con muchos conceptos y con muchas ideas, pero bueno, la primera parte un poco era de lo que estábamos hablando, de esta distinción que hace Jean Robert entre el lenguaje esotérico y el lenguaje exotérico, que pues uno es el lenguaje de los científicos, el lenguaje de esta élite que se apropia de términos
y que al final se necesita de traductores para que las personas del sentido común lo puedan entender, y estos traductores, pues, pone el ejemplo de médicos, pero también de divulgadores de la ciencia. Y un poco lo que Silvia nos dijo en un inicio de manera muy clara, pues nos vuelven creyentes de lo que esos científicos están pronunciando, ¿no? Tenemos que al final como abandonar la percepción de nuestra realidad, cómo nosotros vivimos el cambio climático, cómo vivimos el despojo del territorio. Tenemos que abandonar esa percepción para creer entonces lo que esos científicos nos están diciendo a través de estadísticas o a través de variables, ¿no? Que mismo son tan abstractas que no las entendemos, que no las podemos poner en nuestro cuerpo. Entonces creo que esa es como la alienación de la cual nos está hablando Jan Robert en función del lenguaje científico. Pero esta segunda parte, que también me parece muy interesante, yo ya había leído a Ulrich Beck su libro de la sociedad del riesgo, y bueno, ya hay otros autores que han hablado sobre esta transición de la economía, de no solo lucrar con los bienes y con los servicios y con el consumismo, sino que ahora también lucrar con el miedo. Básicamente es eso, es volver capitalizable el miedo que se ha generado en la sociedad. Y por eso hablar de catástrofes y por eso hablar de apocalipsis, hay que tener cuidado, porque justamente el propio sistema económico lo está volviendo pues una mercancía. Y eso lo vivimos con la pandemia, lo vivimos como desde los geles antibacteriales y los cubrebocas, pero hasta las vacunas se volvieron mercancías para reactivar el sistema económico. Esta parte del riesgo me parece muy importante, porque sin duda estamos viviendo en una nueva situación de incertidumbre, y eso lo sabemos. Pero el capitalismo vuelve de esa incertidumbre riesgo y lo vuelve mercancía. Cuando quienes estamos buscando alternativas a eso, estamos hablando más bien de que la incertidumbre tiene que transformarse en confianza, y esa confianza solo se puede generar a través de volver a asociar, a tejer esos lazos, esos vínculos comunes. Por eso, pues alejarnos de las relaciones mercantilistas del miedo, digámoslo así, para generar nuevas comunidades de confianza. Creo que ese es un paso fundamental, y ya nos lo va a estar diciendo ahorita Jan Robert. Entonces, pues adelante con la lectura. Por favor, Fernando, ¿podrías continuar? La locura vuelta a normalidad, escribe también Beck en Politik in der Risikogesellschaft. No leo alemán. ¿Cómo distanciarse de esta locura? La mutación que describe en modo condicional tiene el mismo carácter hipotético que los estudios climatológicos. Ningún juicio moral puede apoyarse en estas hipótesis y probabilidades. Según Illich, la ontología sistémica del mundo moderno reduce la responsabilidad ética a una formalidad legitimizante. La contribución del usuario compulsivo de las redes de transporte al calentamiento global, como una actividad que para él no es más que un medio de sobrevivencia, no es el resultado de una decisión irresponsable, sino de su presencia en una red de interconexiones injustificable. El concepto de responsabilidad ha sido técnicamente vaciado de todo sentido, y sería políticamente ingenuo querer resucitarlo, incluyéndolo en un proyecto personal. En el sistema técnico contemporáneo, toda exhortación a la responsabilidad degenera en una exigencia de adaptación sistémica destructora del sentido personal. Gracias, Fernando. ¿Puedes continuar, Fernando? Lo que nos enferma hoy es algo enteramente nuevo. Lo que caracteriza la época de la Kristallnacht
es la creciente aceptación tácita de un mal insondable del cual ni Hitler ni Stalin alcanzaron el fondo, pero que hoy el tema de discusión de sabios sobre el átomo, el gen, el clima, la salud y el crecimiento, perdón, ahí no entendí, la creciente adaptación del mal insondable del cual ni Hitler ni Stalin alcanzaron el fondo, pero que hoy el tema de discusión de sabios sobre el átomo, el gen, el clima, la salud y el crecimiento. No entendí esa frase, pero bueno, continúo. Contrariamente a la muerte, la peste y el diablo, estos males no tienen sentido. Pertenecen a un mundo no humano. Nos obligan a la impotencia, a la renuncia al poder, a la ahimsa. Podemos sufrirlos, ser quebrantados por ellos, pero no podemos darles sentido. No podemos dirigirlos. Solo aquel que encuentra su alegría en sus amigos puede soportarlos. Nuestro no se ubica muy lejos de todo sí, que se da a los beneficios secundarios del progreso. La búsqueda de una forma de resistencia fundada en la aceptación de nuestra impotencia en la práctica de la amistad es también un punto crítico donde, ¿qué sigue? Hay que subir, ese texto hay que subirlo. Que no se duerma. Sí, donde estaba, sí. Es también un punto crítico donde debemos abandonar a Fleck a su epistemología. Poco importa, en efecto, que las ideas de los climatólogos estén o no reflejadas hacia un círculo de origen como hechos comúnmente aceptados. La resistencia de la que habla Esteva no es una resistencia a la aceptación de los hechos probables o confirmados, sino una insumisión a la imposición de un orden inhumano del cual son portadores. No apela a la consolidación de ideas científicas como hechos, sino que reclama por la definición de una regla de vida austera y alegre, así como por el ejercicio de la virtud en la amistad. Urge apoyar a coaliciones de ciudadanos firmemente decididos a renunciar a asumir la responsabilidad del orden inhumano propuesto por los economistas climatólogos. Las consecuencias de estas renuncias son radicales. Deben formularse sin sentimentalismos, con una claridad casi matemática. Pienso, además, que el respeto de los acuerdos de San Andrés en su forma concertada contribuiría aquí y ahora a la clarificación. Llámese indios, campesinos u hombres de costumbres, los iniciadores de estos acuerdos constituyen su realidad social en una gran medida fuera del marco de los axiomas o certidumbres no cuestionadas que fundan el orden industrial. Cuando lo urgente es liberarnos de estas anteojeras letales, ¿qué será eso? Anteojeras, perdón. Librarnos de estas anteojeras letales, sería particularmente torpe prescindir de las aportaciones de quienes, por su tradición viva, no las tienen puestas. Gracias. Pues sí, este final que le da Jean Robert al texto me gusta mucho, sobre todo cuando está hablando de que uno de los faros de esperanza justo es la amistad, la vida austera, alegre, no sé, como retomando todos estos principios que tanto Ivan Illich también hablaba sobre la convivencialidad, ¿no? Aquí se refiere en algún momento a algo que Esteva decía. En el texto anterior, lo que no pudimos leer, él recordaba una conversación que tuvo con Gustavo Esteva en el que habían asistido juntos a una conferencia del calentamiento global. Y Gustavo Esteva decía como que no deberíamos de vivir bajo esa amenaza del calentamiento global como para no vivir pues a la sombra de un futuro que pues quién sabe qué pase, ¿no? Y Jean Robert como que dialoga con Gustavo Esteva diciendo, bueno, si bien no tengo la misma percepción, sí estoy de acuerdo con Gustavo Esteva en que
finalmente lo que tendríamos que hacer es que estas grandes amenazas del cambio climático que nos pudieran parecer pues demasiado grandes para nosotros, para lo que podemos hacer, lo tuviéramos que reducir a lo que nosotros podemos percibir y a lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Es la cita que les mencioné hace ratito, que dice: pienso que Esteva tiene fundamentalmente razón, aun si tengo otra idea de la reducción fenomenológica. A mi parecer, hay que reducir las amenazas de los climatólogos a su sentido humano perceptible. Aunque parezca particularmente difícil frente a lo desmedido de las hipótesis, hay que celebrar la primacía de la percepción a partir de lo que podemos tocar, oler, sentir, oír y ver. Y creo que sí, que efectivamente ante este gran colapso climático y el escenario que tenemos a futuro, sabemos que está completamente enajenado a un valor económico. Ya lo decía Jean-Robert en el texto, todo se está al final reduciendo a cuánto vale el bosque, cuánto vale el agua, cuánto vale el río, a ser mercantilizado. Y finalmente, donde podemos encontrar esperanza son en los espacios fuera de esas mercantilizaciones, ¿no? Por un lado, a las comunidades que están generando espacios de compartir, espacios donde se están generando otro tipo de lógicas que no son a partir del individualismo y de la mercantilización de la vida, las lógicas de los pueblos de la tierra, pero no solo en sus prácticas, sino en la manera en la que están concibiendo las cosas. Es decir, desde esta nueva epistemología, desde estos nuevos saberes con los cuales está dialogando todo el tiempo Jean-Robert cuando habla del sentido común, cuando dice que pues no es la ciencia con su lenguaje abstracto y esotérico el que va a generar alguna transformación, ¿no? Al final, pues no todos los científicos son parte de estos grandes intereses capitalistas, y yo me he puesto a leer varios artículos científicos en los últimos años y sí reconozco que hay científicos que pues están realmente preocupados y están incluso acompañando movimientos, y estos científicos rescato que muchos de ellos dicen que no tienen el lenguaje para hablar de la gravedad de la situación en la que estamos viviendo. Es decir, es como si no hubiera palabras para expresar lo que estamos viviendo. ¿Cómo expresamos lo que es innombrable? Y bueno, esta es una reflexión más personal, más mía. Yo creo que efectivamente hay que alejarnos de esta jerga científica fría, sin empatía, y más bien para nombrar lo innombrable, para nombrar lo que hoy estamos viviendo, pues tendríamos que acercarnos más a la poesía, más al arte, más a el arte de la vida, al final de cuentas, no una poesía versada, sino la poesía de la poiesis, ¿no? La poesía de la realización. Y creo que esa poesía está muy clara con los pueblos originarios, está muy clara con las personas que todos los días están reflexionando y quieren vivir una cotidianidad diferente. Dentro de mi trabajo yo acompaño varios movimientos, uno de ellos aquí en el Valle del Anáhuac. Apenas el sábado estuve con algunos defensores del territorio de Coajimalpa, de 5 pueblos originarios de Coajimalpa, y al escucharlos, a pesar de todas las dificultades, de las resistencias que tienen ante estos megaproyectos, tienen allá a un ladito Santa Fe. A pesar de eso, toda la riqueza y toda, no sé, la alegría con la cual viven, el arraigo que tienen con el territorio, cómo todavía están procurando sembrar la milpa, cómo recuerdan a partir de anécdotas de cómo viven la vida cotidiana, como ir a sacar pulque de un maguey. A partir de esas anécdotas se refieren todo el tiempo a su identidad, se refieren todo el tiempo a ese amor que sienten por la tierra, y eso lo hacen con un lenguaje poético, o sea, lo hacen con un lenguaje que viene del corazón, y eso conmueve. Y creo que al final eso es lo que necesitamos hoy, como crear estas nuevas narrativas.
dudo que un plan político muy bien estructurado sea el camino capaz de unir a los diferentes movimientos o de conmover a las personas para que transformemos nuestras formas de vida, etcétera, etcétera. Creo que no va a ser ese plan político tan estructurado, sino lo que necesitamos justo son nuevos lenguajes poéticos y nuevas narrativas que conmuevan a la gente y que nos den un sentido común sobre el cual podamos seguir caminando con un poco de esperanza ante un escenario tan difícil como el que estamos viviendo. Bueno, con eso termino mi comentario y pues ojalá que podamos pasar a la tertulia porque me daría mucho gusto poder escucharles también. Muchas gracias, Claudia. Pues yo voy a poner ahí el dedo sobre la llaga, hablando de que nosotros los humanistas también hablamos con un lenguaje esotérico, ¿no? Y nuestras ciencias sociales están también plagadas de una jerga que solamente nosotros entendemos, y muchas veces en los congresos y seminarios ahí estamos muy contentos hablando entre nosotros nos apapachamos, nos abrazamos, pero ya cuando lo quieres traducir a acciones, a vivencias cotidianas, pues hay que valerse de otro lenguaje, como mencionas, Claudia, como se menciona, a un lenguaje mucho más encarnado, mucho más cercano, mucho más poético. Y bueno, eso es mi comentario, porque yo también, en el propio texto de Jean, esta vez yo dije, había muchas frases que esta vez sí me costó más trabajo. Entonces, aunque se critica el esoterismo de los científicos de las ciencias naturales, pues también nosotros los científicos sociales tendemos a esos cotos de lenguaje, de que nos entiendan los de los congresos, los de los seminarios, los de nuestras revistas, para que nos publiquen, pero no nos entiende nadie más, y luego es difícil comunicar precisamente muchas de estas ideas. Bueno, este es mi comentario, no sé si alguien quiere comentar algo más. Coti. Permítanme ponerme en una posición intermedia. Obviamente, si estoy aquí y he acompañado desde que llegué a Cuernavaca y conocí a Jean, es porque comparto el pensamiento de Jean. Pero sí quiero jugar el otro rol. El otro rol del que no comparte o no entiende. Más bien yo no diría, todos compartimos. Lo que pasa es que cada quien tiene un lenguaje, como bien dice ahorita, un lenguaje, pero lo más importante, todos tenemos una interpretación. Aún en este grupo que estamos presentes ahorita, seguramente que todos tenemos una forma de entender las 5 hojas que se leyeron, ¿sí? Sin embargo, ya entramos en una primera contradicción en este momento. Se le dice a Mercedes cómo funciona el seminario. Es una lectura colectiva del texto, y además de un texto extraído, que no es el texto completo, si no, no daría tiempo. Sin embargo, ya alteramos lo que nosotros dijimos, 28 minutos para explicarnos el texto, la introducción. No estoy en contra, nada más quiero puntualizar cómo vamos hablando de una forma y actuando de otra, ¿sí? Aún los que somos consistentes internamente en una comunidad. Pasando a ello, leemos un extracto del extracto del extracto. Y en eso nos establecemos que es excelente en un tema muy vigente sobre cambio climático. Y ahí es donde quiero precisar el uso tan repetido de la ciencia. Y me da pie a lo que acaba de decir Jesús. Hay una gran diferencia entre metodología, descripción de los fenómenos e intención. No quiero defender ni las ciencias básicas y mucho menos, porque yo haría la crítica toda que hace Jean Robert a la tecnología, que definitivamente parece ser que ahora todos somos científicos. El sociólogo es un científico, el economista es un científico, el mercadólogo
del conocimiento, no el que divulga la ciencia básica, por decir, porque nadie la entendería, y hace una interpretación de cómo se puede aplicar. Entonces, la crítica que yo veo en todo este texto es a la ciencia tecnológica, porque también es una ciencia. Es la ciencia aplicada del conocimiento que se hizo, como dice Jean Robert, en una comunidad muy cerrada, en donde el lenguaje que ellos manejan, que es las matemáticas principalmente, nada que ver con el lenguaje humano y nada que ver con valores, con sistemas estéticos, poéticos, porque eso sí, la ciencia se origina en los pensadores griegos, por ejemplo. Tenemos esa influencia. Pero la evolución a la que hemos llegado no se debe a la ciencia, creo yo. Se debe más bien a la aplicación de la ciencia. Y recuerdo que me dijo una ocasión en un seminario de Jean Robert, en donde se hacía eso. Llegábamos, leíamos Jean Robert, que era la figura, nunca dirigió el seminario. Nunca explicó lo que íbamos a hacer. Simple y sencillamente daba el texto y a leerlo. Y después ya habían el texto, se ocupaba poco tiempo y después se daba la conversación, como decía Jesús, la tertulia, ¿no? Esto lo extraño, ¿sí? Porque si es un homenaje a Jean, extraño eso. No necesitamos ponderar la figura de Jean, es solita la que se pondera. El texto, hay un pedazo que quiero quizás aclarar cuando se malentiende o no lo entendemos, es un problema que no se revisó a tiempo. Si se refería a la época del cristal, la noche de los cristales, que es un problema de la Gestapo y la policía, pero si uno conoce la historia, entonces ya se entiende, pero no es necesario que todos conozcamos el evento al que se refiere Jean en ese momento, a menos que hayamos estado en interacción con él, y entonces el texto ya por sí solo sale sobrando por la interacción que tuvimos con él. Lo importante que quiero concluir es que actualmente yo acabo de recibir un evento de un campesino que es de Puebla, que trabaja con una persona bastante rica, y me platicaba en un momento que tuvimos juntos este domingo, en donde yo estuve a punto de decidir si llamaba a la policía o no, porque lo agredían de alguna manera, interpretando lo que le estaba haciendo. Uno describía algo que yo mismo le dije al señor, venga y testifíquelo que realmente lo que usted dice es de acuerdo. Nada más porque hay una jerarquía de poder, ¿sí? En la jerarquía de poder le da derecho al que está arriba, no nada más a humillar, sino a meterlo en un sistema judicial. Y entonces yo estaba más asustada y el hombre me dice, no se preocupe, señora. Aquí en Tres Marías me apuntaron con una pistola por el mismo evento. Sin embargo, créanme que yo me sentí más aterrada que él. Esta gente, como decimos los pueblos originarios, que ya son migrantes, que media Oaxaca está en el sistema norteamericano de Nueva York, y los que estamos aquí, me refiero pueblos originarios, están afrontando con un estoicismo que algunas veces me dicen, es que ustedes los ricos no viven, por eso están asustados, por eso tienen miedo. Y se refería a los activistas. ¿Por qué? Porque tenemos los activistas, dice, tienen privilegios. Ellos van a la cárcel y pueden salir. Nosotros no. Nosotros, o los que no tienen la lengua del español, se quedan en la cárcel. Entonces, esto me viene que seguimos repitiendo la historia de hace 20 años. Y con esto concluyo, quizás si da tiempo, vuelvo a hacer otra intervención. Gracias. Gracias, Coti. Acuérdense de ser sucintos en sus comentarios directos para que todos podamos hablar con tiempo. Fernanda, por favor. Sí, gracias. Como siempre, pues los textos de Jean Robert, ya lo hemos visto, son provocadores.
O sea, tienen tanta riqueza que nos hacen sacar muchos temas. Por ejemplo, yo, esto es lo primero que veo, ¿no? En la introducción que hizo Claudia, mencionó un montón de conceptos y eso me remite a que habría que hacer lo que aconsejaba Ludwig Wittgenstein, el filósofo que trató los problemas del lenguaje. A veces creemos que las personas entienden lo que estamos diciendo y es difícil entender. Lo que tenemos que hacer es entender la intención con la que se dice a veces. Entonces, por ejemplo, se trataron temas como la realidad, como la justicia, la percepción y la justicia. Eso es todo un debate que se puede dar ahí y que es muy rico. Yo nada más quisiera aquí mencionar que todo eso sería bueno de irlo abordando de alguna manera. En esta tertulia estamos limitados de tiempo y eso no se va a poder lograr. Al final, lo que yo diría que me queda casi siempre con los textos de Jean Robert es avisarnos a que hay que mantenerse despiertos para hacer valer nuestra dignidad, nuestra existencia, la dignidad de nuestra existencia. Porque se nos mete mucho en este ámbito del querer tener cosas para funcionar en un sistema que se está apresurando y que te roba muchas cosas. En otra tertulia hablamos de eso, de lo que nos roba. Jean Robert decía, nos roban desde la paz, nos roban el tiempo para hablar con el vecino, porque tenemos mucha prisa, el tiempo para compartir con los demás. Entonces, sí hay que estar súper despiertos y yo agradezco de todos estos textos que me han ayudado a hilar lo que yo ya intuía, que hay algo que está mal y que tenemos que arreglar. Y que qué bueno que está este grupo para pensar colectivamente y pues alimentar nuestra confianza y nuestra fe de que sí podemos hacer algo, al menos en nuestro entorno más cercano. Gracias. Gracias, Fernando. Continúa Miguel en la tertulia. Bueno, yo quisiera, cuando menos, primero que todo, tengo que decirles que pues yo estoy intensamente involucrado desde hace 3 años en el movimiento mexicano por el tema del colapso climático. O sea, tenemos, y aquí están presentes 2 o 3 compañeros, de la cuestión de un colectivo que se llama Cambiemos el Sistema, no el Clima, que es una consigna mundial que utilizamos muchísimos gentes y que hemos estado metidos en esto. Yo he participado en 2 cumbres climáticas y puedo hablar bastante al respecto de esto, pero no. Y por otro lado, tengo como profesión ser ingeniero químico. Entonces, evidentemente, la ingeniería química me hizo entrar directamente en estudios de física y hasta de física cuántica, y por lo mismo, pues, conozco cómo es un poco el pensamiento científico. Ahí creo que hay que definir, y una cosa que siento que falta es explicar cómo se hace la ciencia en los últimos 50 años, ¿no? Porque no es lo mismo la ciencia de Newton o la ciencia de Boyle o la ciencia de gentes del siglo XIX, ni siquiera de Madame Curie, sino cómo se ha hecho la ciencia en los últimos 80 años. O sea, en los últimos 80, 100 años, el Estado y las empresas encerraron a los investigadores científicos en unos centros de investigación donde los tienen controlados rigurosamente tanto por el dinero que les pagan como por los contratos que les hacen firmar, porque saben que hay mucho dinero que puede salir de ahí. De hecho, hay científicos que casi tienen guardias atrás para que no hablen o no den secretos científicos, ¿no? Entonces, se creó una cosa moderna que casi nadie sabe, que se llama tecnociencia, que es la fusión de la ciencia y la tecnología. Es decir, que desde hace 80 años, la ciencia y la tecnología están tan casadas, se hacen en un mismo lugar.
O sea, no puede haber un científico que no tenga a sus órdenes 10,000 millones de dólares. O sea, que no tenga equipo científico para poder desarrollar sus teorías. Entonces, esta fusión de la ciencia y la tecnología, no hay científico sin tecnólogo, no hay tecnólogo sin científico, trabajan íntimamente y entonces generan un producto muy especial que se llama tecnociencia. La palabra tecnología no se usaba hace 100 años, o sea, es una palabra nueva que representa precisamente la fusión de ciencia y tecnología también. Por otro lado, la cuestión científica es criticada desde hace 100 años por su manera de pensar que se llama reduccionista. O sea, para ser científico se necesita reducir la realidad, verla a través de un microscopio. Y eso distorsiona la mente del científico. Hay todo un mito alemán sobre cómo se le quema un ojo al científico para que pueda saber la verdad del mundo. Entonces, un científico es una persona que ve el mundo con un solo ojo. Y eso ya está bien reconocido por los filósofos, que el científico tiene una deformación mental. Todo aquel que habla lenguaje especializado es un científico y tiene una deformación mental y ve el mundo bajo el reduccionismo científico. Y entonces, ver el reduccionismo es una cosa que no quiere aceptar el gobierno y no quieren aceptar los científicos. Brinco al tema del cambio climático. El cambio climático tiene un historial en el cual pues fue negado, ocultado por todas las empresas que lo supieron desde hace 60 años. O sea, la industria petrolera sabía completamente que había cambio climático y prohibió que se hablara de ello. Y solo a través de la fuga de un científico, Hansen, en 89, pudo salir al mundo la idea de que había cambio climático. Los climatólogos se basan en registros de temperatura, o sea, termómetros por todos lados, termómetros en Azcapotzalco, en Cuernavaca, en Veracruz, en 20 lugares de la ciudad de Cuernavaca. Y lo que están viendo son registros de temperatura y los van anotando. Entonces ellos se dieron cuenta hace 50 o 60 años que estaba subiendo la temperatura en todos lados. Y eso es lo que volvió a los climatólogos la primera fuerza para crear la discusión pública del tema climático. Entonces, los climatólogos en sí son la gente más responsable, no son irresponsables, están diciendo lo que están viendo. Pero no solo los científicos vieron el cambio climático, primero que todo lo vieron los indígenas y los campesinos. Aquellos que cultivaban y que sentían la tierra, sintieron primero el cambio, porque son los primeros que han ido a protestar a las cumbres del clima. No han sido científicos los que salen a protestar. O sea, los mismos que están sembrando la tierra se han dado cuenta de los cambios. Se puede uno fijar, aquellos que nos fijamos en el clima, que en los últimos 25 años ha dejado de llover en la Ciudad de México. O sea, que ya los julios, cuando todos los días en el mes de julio a las 4 de la tarde llovía, en la Ciudad de México, ya no llueve casi en julio, ya no llueve casi en agosto, ahora llueve en septiembre y en octubre por puras tormentas. Entonces, cualquiera que haya observado y tenga gusto por el clima, se da cuenta que hay cambio climático. Claro que el científico trabaja con hipótesis y si hay un principio básico de la ciencia es el principio de incertidumbre. No hay nada cierto. Todos son posibilidades. O sea, en la medicina, en la química, en todo es incierto. Entonces, la divulgación de la ciencia es divulgar la incertidumbre de la ciencia. No hay hechos científicos rotundos. Hay solo estadísticas, hay solo hipótesis. Está el científico, lo que dijeron estos 10 años, al siguiente 10 años dicen lo contrario, los científicos, los médicos, y eso todos lo sabemos. Ahora, no es lo mismo una persona que no ha ido a la universidad que una persona que fuimos a la universidad. Tenemos dos sentidos. Miguel, por favor, que todos tenemos que hacer. Por último, digo, el movimiento climático que hay en el mundo,
que Greta Thunberg lo ejemplifica, pero no es ni con mucho la más importante, sino que es el movimiento Extinction Rebellion, el movimiento contra la extinción, que moviliza a gente en todo el mundo. Todos ellos están reconociendo que las empresas están tratando de mercantilizar el tema y que la mercantilización del tema conduce a que no se deje de quemar petróleo, conduce a que no se resuelva para nada el tema y que estemos así yéndonos hacia la extinción de la especie humana sin detener. Gracias, Miguel. Continúa, Hernando. Sí, yo de algún modo intento ser más escueto de lo que normalmente soy. Estaba leyendo ese párrafo en la página 17 del texto, donde Jan dice lo siguiente. Está obviamente refiriéndose a lo anterior, donde supuestamente hay un jurado y hay una necesidad de una sentencia para declarar culpable o no me imagino, al cambio climático, a los responsables del cambio climático, qué sé yo. Dice así, posición ambigua, el científico sigue los lemas de su colectivo. El hombre, en cambio, se declara dispuesto a levantar su voz sobre el ruido de fondo del quehacer científico. Esto demuestra que la recepción de las ideas científicas como hechos requiere alguna forma de decisión y de juicio exterior a la lógica científica. Un hecho es recibido solo como tal si se le puede dar algún sentido humano. Ahora bien, la ciencia climatológica solicita que el gran público acepte hechos cuyo significado es una destrucción indecible y asuma la responsabilidad de los mismos. La primera parte de este párrafo me remite a lo que acaba de decir Miguel. En los años, hace ya años, los campesinos, los indígenas nos hablaban de que percibían este cambio climático de una manera muy concreta en sus cultivos, en todo lo que estaban viendo que ocurría con sus tierras, con sus animales, etcétera. Yo recuerdo en los años 90 haber hecho una consultoría donde preguntábamos a la gente los cambios que habían ocurrido en su entorno y salía el cambio climático en sus propias palabras. Decían, el sol quema, el sol nos está quemando, los animales se están volviendo ciegos por demasiada radiación solar. No lo decían obviamente en esos términos, pero hablaban de que el sol estaba quemante. Y en ese sentido, el hecho aquí nos plantea Jan, la disyuntiva entre un hecho perceptible, en esa primacía de la percepción del que nos está hablando, frente a otro tipo de hechos que supuestamente nos está hablando la ciencia del cambio climático, incluso nuestros amigos. El otro día yo he ido a una presentación del qué es lo que se pretende hacer en términos de las metas, digamos, que hay que lograr. Y aquí obviamente están planteando una cosa que seguramente ya no está en términos o en posibilidades, digamos, de entrar en nuestra percepción cotidiana. Dice así, por ejemplo, que Bolivia recientemente avanzó en el proceso de revisión y actualización de sus NDCs. Miguel nos podría de repente interpretar qué quiere decir NDCs, con el objetivo de reducir sus emisiones al 2030 y aportar al esfuerzo global de mantener el incremento de temperatura media mundial en 1,5 grados centígrados. Esta misma idea de que debemos tomar una serie de medidas, los gobiernos tendrían que tomar una serie de medidas para limitar sus emisiones de CO2 hasta el año 2030, para supuestamente que no traspasemos ese cambio que en promedio se reduce a ese 1,5 grados de temperatura que habría aumentado en relación a los niveles preindustriales.
para mí esa es la discusión que está planteando Jean, en el sentido en que esa discusión nos mete directamente en el sistema en el cual se está discutiendo ese cambio climático. En otras palabras, el sistema que quisiera ver en qué medida todos compartimos esa visión de económica, por decir, de la escasez como lo que rige el mundo natural, y por lo tanto tendríamos que evitar las emisiones más allá de ciertos niveles para efectivamente lograr esta meta de que es no traspasar este 1,5 grados de cambio en la temperatura promedio global. En cambio, él dice, no, lo que tenemos que hacer es volver a la primacía de la percepción. Tenemos que de algún modo ver en qué medida podemos tal vez, si no necesariamente librarnos de las consecuencias del cambio climático, al menos establecer relaciones entre nuestros amigos como para poder caminar en este mundo cada vez más, por decir, cada vez más inhóspito, más peligroso, más directamente absurdo, y por lo tanto estamos en esa medida enfrentando el cambio climático de una manera humana, más humana, y no entrando en este lenguaje sistémico que es, digamos, niveles de emisión de CO2, etcétera, etcétera, y seguramente con todos sus componentes. Eso, compañeros, gracias. Muchas gracias, Hernando. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Leonardo, Tritania, Mauricio Montoya, Alex Romero. Leonardo. Sí, cómo no. Yo soy profesor de la UAM Iztapalapa. Tuve algunos contactos con Jean Robert como 5 veces y las 5 las recuerdo perfectamente. No saben cómo lamento su desaparición porque tenía siempre un diálogo interno con él. Coincido plenamente con Hernando, su última intervención, que hay un dato, si hay algo que hay nuevo en todo este argumento de Jean Robert profético, es la irreversibilidad del proceso de calentamiento. Cuanto más cumbres, más crece la temperatura, y de ahí él habla de impotencia, usa esta palabra, en buen sentido si cabe el chiste, porque hay cosas en este mundo que están fuera del control humano. La evolución de la biosfera está completamente fuera de nuestro alcance. Y este cambio climático, aunque sea antropogénico, es cuestión que nos rebasa porque la economía, la sociedad, la demografía, todo eso tiene que crecer y es una cuestión irrebatible. Entonces, pues parece que el mensaje del texto es disfruten la vida mientras puedan y dejen de hacerse bolas si el piso es tan parejo, ¿no? Como diciendo, ¿no? que no hay mucho que hacer y que la mercancía esta de la que se ha hablado, capitalista, de sustentabilidad y de amenazarnos con los miedos, etcétera, para hacer algo, pues se volvió también mercancía con la cual nos venden otras cosas, y en este sentido el texto de Jean Robert nos previene contra estas discusiones estériles y el disfrute de la vida es lo único que podría ser sentido de la amistad y de
de compartir. Esta es mi intervención. Me gustaría saber una pregunta, plantear una pregunta. En toda esa discusión hay un gran tabú, un gran ausente, que es el crecimiento demográfico. ¿Había algún artículo, alguna discusión, o tal vez ustedes ya tuvieron alguna sesión sobre esto? ¿Qué opinaba Jean Roberto? ¿O también lo dejaba como obvio, como imposible de discutir? No, Leonardo, me gustaría escuchar bien qué dijiste. ¿Te gustaría qué? ¿Es cuestión de sonido o cuál es el problema? No, y no escuché. La última pregunta del tabú que decías, Leonardo, si lo puedes repetir para la doctora. Ajá. Sí, me gustaría saber si Jean Robert tiene alguna reflexión sobre la cuestión del crecimiento poblacional en el mundo. Porque Lo voy a ahora, buscar y te aviso. ajá, Lo voy a buscar y hacemos una sesión. esto sería interesante porque dicen que ya somos tantos que solo con la respiración de cada quien ya contribuimos a la disminución del oxígeno en el mundo, ¿no? Entonces yo creo que no hay mucho que hacer en este sentido. Tendríamos que dejar de respirar. Yo en ese sentido, Leonardo, no creo eso. Me decía un amigo que trabajó en aeropuertos que lo que gasta un avión equivale a lo que gasta 1,000 personas de Etiopía, o sea, más o menos a lo largo de la vida, en su vida diaria, ¿no? La contribución a lo que un avión hace, ¿no? Entonces, no creo que nuestro respirar realmente contribuya al cambio climático, pero realmente es una cantidad industrial, los buques, los aviones, todo lo que el sistema económico nos dice. Pero voy a dar la palabra. Jesús, antes que dé la palabra, quisiera apoyar nada más lo que yo entendí y lo que tú entendiste del compañero que acaba de hablar. No entendí que él no, estoy nada más interviniendo de la misma manera de Jesús. El respirar, yo entiendo que no es un problema para él, sino que se menciona como esta mercadotecnia que se está hablando. De lo mismo que tú hablaste en ese momento, ahorita, también hay la contrarrestar. ¿Por qué los ecologistas viajan y están promoviendo, ¿cómo se llama? Reducir ciertas actividades, el reduccionismo. Entonces, nada más quería acotar lo mismo que tú acotaste. Yo estoy entendiendo lo que él dice, no como un argumento válido, ¿sí? Pero que sí se está utilizando. Gracias, Coti. Voy a dar la palabra antes de volver, Hernando, a la doctora Mercedes Pedrero para dar una pluralidad de voces. Doctora, prenda su micrófono. Bueno, ya que hablaron de lo demográfico, yo soy demógrafa y precisamente de los argumentos es, bueno, precisamente es ver realmente los niveles de consumo, ¿no? Y se han hecho cálculos, ¿no? De lo que equivale el consumo, por ejemplo, de un norteamericano comparado con el consumo de un africano, ¿no? Entonces, no se puede hablar nada más claro. Entre más gente, pues hay más consumo. Pero hay que ver también los niveles de consumo, del consumismo de los países superdesarrollados y entonces toda una discusión, pero sí hay cálculos sobre estas diferencias entre países y los abusos y el tipo de consumo, ¿no? Digo, simplemente nosotros, pues digo que usamos estas computadoras y refrigeradores y todo esto que afectan más a
biosfera y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos una responsabilidad. Pero sí hay trabajos desde el punto de vista demográfico que afectan, ¿no? Eso lo podemos reservar para una sesión. Gracias. Gracias, doctora Mercedes. Hernando, por favor. Sí, solamente era para responder a la pregunta del amigo que antecedió, y obviamente está corroborado por los comentarios de ustedes, pero, y no tengo yo una respuesta en relación a Jan, solamente recordé que en el caso de Iván Illich, cuando él escribió sus primeros libros, específicamente La convivencialidad, donde ahí está planteado el tema del desequilibrio en varias dimensiones, y hablaba de 5 dimensiones, y una dimensión era esta del equilibrio en la biosfera, por decir algo. Uno de sus principales temas o argumentos era el de la sobrepoblación. Lo cual le criticaban mucho en esos tiempos, porque era uno de los primeros en alertar de que el crecimiento de la población se había vuelto una variable totalmente descontrolada, por decirlo así. Estábamos hablando de los años 70, y por lo tanto él predecía de que si no llegábamos a controlar el crecimiento de la población, lo más probable es que iba a ocurrir ese apocalipsis ecológico que anunciaban, digamos, algunos de los miembros que hicieron este informe de los límites del crecimiento, era el informe del Club de Roma. Entonces, uno de los temas que de alguna manera alertaba a Illich sin darle tampoco mucho espacio en su trabajo, era justamente este tema de la sobrepoblación. No sé si Jan habría seguido eso en sus otros escritos. Gracias. Gracias, Hernando. Fernando, por favor, ¿quieres volver? Sí, solamente una reflexión que quisiera añadir es la siguiente, y pondría un ejemplo que vivimos con un vecino que una vez rentó su casa. La rentó, es una casa muy grande, y la rentó a 3 alemanes, eran alemanes. La destrozaron la casa. Dejaron cochino todo, de veras. Y nada más eran 3 alemanes, y era una residencia pues grande. A lo que voy con esto es a lo siguiente. Hay sobrepoblación cuando el factor de que los individuos no están educados pueden ser muchos cuando son destructivos. Si somos muchos humanos, pero todos vivimos en armonía para cuidar al planeta, no hay sobrepoblación, porque entramos en un círculo virtuoso de cuidar nuestro planeta. Entonces, el factor de educación es crucial en este asunto. Tenemos que formar a la gente de tal suerte que tengan la sensibilidad necesaria para cuidar su entorno. Es ahí donde está la solución, porque puede ser una persona en todo el planeta, pero si esa persona tiene el botón para que salgan las bombas atómicas, se va a echar al planeta así. Entonces, la educación y la formación de la sensibilidad de las personas es de veras esencial para que esto cambie. Porque si seguimos con la sobrepoblación, pero con gente que lo destruye al planeta, ese es el problema. Y no necesariamente estoy hablando de cuidado, de educación escolar o instrucción. Porque las personas que no tienen instrucción a veces son menos destructivas que las que tienen doctorados y que no sé qué, pero tienen el poder para destruir las cosas. Entonces, cuidado con eso, porque a veces se tergiversan. No, una persona educada es la que va a la escuela, no necesariamente. Lo aprendí aquí en Aguatepec. En Aguatepec yo aprendí mucho de los campesinos, de la gente que vive aquí. Esta gente cuida al planeta y no necesariamente terminó la primaria o la secundaria. Gracias. Gracias, Fernando. Miguel, por favor, nuevamente.
Es frecuente que los ecologistas nos topemos con 2 o 3 cosas como estas. Cada vez que hablamos con un director de una escuela de lujo, lo dice, lo primero es el aumento de la población. Ese es el problema ecológico fundamental. Si uno habla con un alemán o un europeo o un estadounidense, dice que lo número 1 es el problema de la población. O sea, el problema demográfico está entre las mentalidades de los círculos ricos y poderosos del mundo. Ellos no quieren reconocer que su estilo de vida es el causante de la destrucción ambiental. No quieren reconocer que un estadounidense tiene el equivalente de consumo de 10 planetas. O sea, tiene su consumo de energía diario equivale a tener 480 esclavos por cada estadounidense promedio. Entonces ellos distraen todo y orientan todo al problema demográfico y lo ponen como un pecado capital, pero uno se acuerda de Hitler, ¿no? Inmediatamente recuerda cómo se logra bajar la población, o como Mao, ¿no? O sea, a través de una tiranía total, porque de qué manera, en cambio, si uno les dice que tiene que liberarse la mujer y que tiene que acabar la economía que genera el sexismo sobre la mujer y que la mujer que está sometida, como está sometida en eso, es la que más produce y es el cambio cultural creado por la tecnología el que ha creado la explosión de natalidad en el mundo. Los estudios demográficos de Francia, de Estados Unidos en el siglo XIX y en fin, y en México en su industrialización, pues vemos que es cuando se industrializa el mundo, cuando se explota el crecimiento poblacional. Los pueblos vernáculos no tenían problema de control de población. Es el desquiciamiento que genera la economía y la tecnología que produce la explosión de natalidad, más como un efecto que como una causa. Y de ahí que es el tema del debate demográfico se convierte en un tema de discusión esencial cuando se habla del tema del apocalipsis climático o ambiental. Si se están acabando los recursos de la tierra, pues los ricos dicen que hay que acabar con el 80% de la población. Andan buscando a ver si es a través del SIDA o a través de qué forma de matar al 80% de la población para que quede el 20%, para que los pocos cosas que nos quedan de riqueza natural en el mundo, pues lo puedan seguir gozando un 20%, como lo quería el ecologista Lovelock, que quería retirarse al Polo Norte con 300 millones de habitantes y acabar con el resto. Pero eso pues no es ecologismo, eso es lo que Hitler inventó para defender la naturaleza. Gracias, Miguel. Mira, yo tengo mis dudas al respecto de lo que dices de la industrialización. Si hay un proceso de crecimiento y de aceleración, por ejemplo, demográfico, tengo entendido, la doctora Mercedes me podrá decir mejor, pero hubo un incremento notable en la década de 70, 80, ¿no? Ese periodo fue notable en México, pero ahora ya estamos en un momento de reducción y esa misma tendencia, curiosamente, en toda América Latina, incluso en la India, donde tuve el gusto de vivir hace 12 años, ya se veía un claro descenso en el índice de natalidad. De hecho, ya la mayoría de los países, si lo vemos, con todos sus progresos industriales y lo que sea, digo, estoy como abogado del diablo, ya sé que Illich y Jean Robert estaban muy, había una crítica muy profunda a los procesos industriales, etcétera, pero ya la población está descendiendo en casi todos los países. En África es el único lugar donde todavía se mantienen altas las tasas. No sé si la doctora Mercedes Pedrero me pueda corregir o decir algo al respecto. Me gustaría escucharla, ya que tenemos una demógrafa aquí. Sí, cómo no. Mira, efectivamente, en los 70s, México tenía la tasa más alta del mundo, ¿eh? Y el promedio de tamaño de familia era de 6 hijos por mujer, ¿no? Ahorita está por menos de 2.
Ahora, en esto hay una dinámica que todavía no se nota tanto porque, bueno, ya ahorita ya empieza a bajar bastante porque, ¿qué pasa? En esas, todavía, bueno, hace unos 10 años estaban, digamos, esas mujeres que nacieron en esa época todavía estaban pariendo, ¿no? Entonces, por eso a veces hay contradicciones porque la tasa de natalidad no es tan baja, pero sí el número de hijos por mujer es más baja. Entonces la medida que hay que ver es el número de hijos por mujer, que ahorita es menos de 2, o sea, ya ahorita estamos por abajo del reemplazo. Ahorita lo que tenemos que ver como problema demográfico es el envejecimiento de la población, ¿sí? Ahorita se nos va a ir aumentando el número de viejos, dentro de los cuales yo estoy, pues, ¿no? Se va a ir aumentando la proporción de viejos y no hay un reemplazo, que es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con los fondos de pensión y todo esto, que la base de la pirámide se va reduciendo y ya no hay el reemplazo de los jóvenes para que alimenten a las nuevas generaciones de trabajadores. Eso se va a venir, todavía no, todavía estamos en una proporción todavía que no se ve esto crítico, pero de que sí vamos a tener una crisis de cuidados porque, digamos, ahora las familias son de 1 o 2 hijos máximo, ¿no? Y además también el nivel digamos, la diferencia entre generaciones, digamos, se casan más grandes, las mujeres no nos retiramos del mercado de trabajo porque sí han habido fenómenos muy drásticos, ¿no? De la década de los 70 para acá, aparte de la reducción de la fecundidad, estamos la generación de las mujeres que entramos al mercado de trabajo, dentro de las cuales estamos Silvia y yo, ¿no? Entramos al mercado de trabajo y no nos retiramos, ¿no? Entonces, hay un incremento. En los 70s, la tasa de participación de las mujeres era del 19%. México es de las que tiene los niveles más bajos, pero ya estamos por arriba del 40%, ¿no? Entonces, sigue aumentando la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, sí hay una dinámica de trabajo y hay una dinámica de reducción de la fecundidad. No sé si te contesté la pregunta, ¿no? Y sobre todo ahora lo que tenemos que estar muy atentos es el envejecimiento de la población, que además es generalizado en el mundo. Todavía, bueno, en África, como dices, es bastante alto y vemos que, por ejemplo, el suministro de cuidadores en Europa, pues es de ecuatorianos, de peruanos y de filipinos, ¿no? Entonces, esto va a ser después un colapso internacional. Muchas gracias, doctora Mercedes. Es un tema maravilloso, digno de tomarse en cuenta para una tertulia futura. Claudia, por favor, con tu comentario después de esta. Sí, gracias. Bueno, es que sí, el tema que sacó Leonardo es un tema apasionante y bueno, muchos comentarios al respecto. Y yo quería, retomando un poco el texto, no hablar solo desde la frialdad de los datos o de las estadísticas, sino justamente de cómo se vive un tema así como la demografía desde el cuerpo y desde nuestro propio sentir. Yo pertenezco a una comunidad de personas pues muy conscientes dentro de la Ciudad de México. Ya vemos, la mayoría somos mujeres, de hecho quienes trabajamos la economía solidaria, la mayoría somos mujeres y bueno, la mayoría está en mi rango de edad de 30 a 40 y hay muchas jóvenes de 20 a 30 años. Y este es un tema constante, pero no lo abordamos desde las estadísticas o desde, no sé, como las lógicas sociológicas, sino más bien desde cómo lo vivimos. Y quería poner esa parte muy humana de lo difícil que es estos temas para las mujeres actualmente. O sea, que el tener hijos o no, el querer formar una familia o no, el buscar otro tipo de relaciones comunitarias y cómo vamos generando cuidados, justo ahorita con lo que decía Mercedes, incluso pensando para nuestra vejez, si no vamos a tener hijos, o quienes sí se animan a tener hijos, si se pueden generar otro tipo de relaciones de cuidado entre mujeres. Eso ha sido algo realmente fundamental en nuestras reflexiones, más allá de que sí, porque trabajamos no queremos tener hijos, que porque sí hay
colapso climático, que muchas mujeres también me lo han dicho, yo no quiero traer hijos al mundo sin saber qué va a pasar con este mundo. Pero lo que quiero señalar es que se están generando, se pueden generar nuevas formas y nuevos vínculos totalmente inadvertidos, ¿no? De relaciones, pues, comunitarias o familiares, ya sea en ámbitos rurales o en ámbitos de la ciudad. Y creo que eso es algo interesante. Y coincido un poco con lo que decía Miguel Valencia. Creo que el foco para el tema del cambio, del colapso climático, no está tanto en la demografía, sino más bien en la avaricia. O sea, la avaricia, al final, la avaricia de las personas que quieren, que entramos este juego del sistema del más, del más, del más, y que, bueno, de alguna manera somos también víctimas de un sistema que a veces no nos podemos salir, y también en la lectura Jan Robert lo decía muy bien, citando a Illich, que a veces escapa la responsabilidad personal, ¿no? Somos parte de un sistema enajenante y bueno, pues tenemos que generar justo estos otros sistemas alternativos que puedan llamar, que puedan atraer a la gente a vivir de una manera diferente. Muchas gracias, Claudia. Pues están gestando nuevas formas de convivencia social, nuevos modelos familiares de cooperación. Qué bueno que tú abordaste este tema. ¿Y quién mejor que la doctora Silvia Marcos para cerrar nuestra sesión de hoy? Doctora. Pues yo nada más felicitando a Claudia. Hiciste una lectura maravillosa, profunda. Además trajiste, digamos, de hace 20 años, como lo dijiste cuando Jan escribió, nos hiciste ver cómo esta visión que Jan muy frecuentemente encontramos en sus escritos, cómo fue profético, porque escribió hace 20 años lo que ahorita nos está presionando, ¿verdad? Y yo creo que hiciste una lectura muy buena, se puso muy buena toda la tertulia, y pues nada más que tuvimos que esperemos seguirnos viendo. Mercedes, te vamos a dejar un texto de Jan Robert para que lo comentes próximamente, y pues ya mucho gusto de haber estado con ustedes. Y pues no nos creamos las historias científicas. A mí me queda como un núcleo pequeñitito. No me salgan con su ciencia. Yo quiero ver por mis percepciones qué es lo que yo pesco de la realidad o de lo que está pasando. No volverme una especie de robot que repite así automáticamente recetas científicas sin que a mí me conste. Yo lo diría que ahí, un poquito por ahí, tenemos que seguir caminando. Bueno, doctora, o en otras palabras, no me digan que la ciencia es la ciencia. ¿La ciencia es la qué? No, o como en palabras de un ilustre personaje, no me digan que la ciencia es la ciencia. Estoy vacilando. Oigan, gracias a todos, gracias por esta preciosa sesión. Mucho Claudia, gusto, gracias. Miguel. Gracias Fernando, a todos los compañeros que... Todas, mucho gusto. Alicia quiere hablar. Alicia tiene un mensaje importante que dar. Sí, la siguiente sesión va a ser con Roberto Ochoa, pero como está en Holanda va a ser a las 12 del día. Les vamos a mandar con tiempo toda la información y ojalá nos puedan acompañar. Gracias Claudia, gracias a todos. Fue maravilloso. Gracias. Gracias. Buenas noches.